Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de OmniBooks. En esta ocasión les voy a mostrar la lista de los 100 libros más influyentes de todos los tiempos, pero tengo que señalarles que esta lista no es mía. Esta lista la elaboró originalmente un erudito británico llamado Martin Seymour Smith en 1998. Yo lo único que voy a hacer es mostrarles la lista en orden de calidad creciente, desde el libro número 100 hasta el libro número 1. Y pues ya en unos minutos más les daré algunas cuantas características más de esta lista, les haré algunos comentarios adicionales importantes, pero por ahorita quiero que nos vayamos ya directamente a cuáles son los primeros libros desde la posición número 100 hasta el número 90. Tuve a bien memorizar pues cada uno de los lugares, cada uno de las posiciones de los libros, así que vamos a comenzar con este, que es el número 100. Son las obras de Lutero, pero no todas las obras de Lutero están en la lista. Específicamente es una la que se encuentra en el lugar número 100, que se llama La cautividad babilónica de la Iglesia. La lista es tan larga, 100 lugares, imagínense nada más, que si yo le dedicara un solo minuto a cada uno de estos libros, pues obviamente me iba a tardar demasiado. Así que en este caso, en este momento, no voy a hacer muchos comentarios. Sobre todo, nos vamos a concentrar nada más en cuáles son los libros integrantes de la lista. En este caso, les repito, La cautividad babilónica de la Iglesia, escrita en 1520 por Martín Lutero, que pues comenzó con ese movimiento cismático del cristianismo, un cisma religioso cuyas consecuencias siguen sintiéndose hasta el día de hoy. Bueno, vamos a dejarlo a un lado. Ese es el lugar número 100 y el lugar número 99, déjenme decirles que ese no lo tengo en mi biblioteca, es el famosísimo libro rojo de Mao Zedong, que también es uno de los libros pues más influyentes de todos los tiempos en el aspecto de número de copias que se han hecho de él. Se hablan de miles de millones de copias. El dato más fidedigno que yo tengo probablemente sea el de unas 900 millones de copias. Conozco una anécdota que alguna vez me contaron sobre el libro rojo, aunque bien puede ser una exageración, incluso una anécdota inventada por los adversarios de Mao Zedong. Copias del libro se colocaban en los zoológicos en China en esos momentos, en los momentos de apogeo de Mao Zedong, de la revolución cultural. Se ponían estas copias del libro rojo, por ejemplo, en la jaula de los monos, porque se decía, según dice esa leyenda, que todo ser vivo, y no nada más los seres humanos, tenían derecho a estar cerca de la gloriosa sabiduría de Mao Zedong. Por supuesto, hay muchos que dudan de la veracidad de esta anécdota, pero quede ahí nada más como una manera de interesarse en este libro tan peculiar. Vámonos ahora con el número 98. El número 98 es un libro de B.F. Skinner, ese famosísimo psicólogo. Se llama Más allá de la libertad de la dignidad. Es un libro muy polémico que a muy grandes rasgos nos dice que, dado que ahora en el mundo moderno sabemos tanto de psicología y sabemos tanto de conductismo, es decir, de procesos de estímulo y respuesta, pues que deberíamos de renunciar un poco a dejar que los individuos que participan, que son parte de una sociedad, que dejen de hacer elecciones con base en el libre albedrío y con base en consideraciones morales, puesto que ahora la ciencia conductista, la ciencia psicológica está tan avanzada. Deberíamos de elegir nuestros objetivos como sociedad y como individuos de manera más científica, y para eso entonces digamos que las fuerzas más sabias que forman parte de la sociedad deberían ser las que nos guíen a través de esos procesos conductistas hacia los objetivos más eficientes y que más se necesiten. Sin embargo, habría un precio que pagar por eso, que sería que el individuo tenga que renunciar a cierto grado de libertad y a cierto grado de, digamos, de moralidad como brújula de su toma de decisiones. El autor Skinner estaba consciente de lo tremendamente polémica que sería esta obra, y efectivamente lo fue. Pero pues recuerden, yo no estoy proponiendo el libro viene como parte de la lista que propone Martin Seymour Smith. Aquí tenemos entonces el número 98, Más allá de la libertad y la dignidad.
Ahora vámonos con el número 97, y el número 97 fíjense que son las obras de Hipócrates. Tengo la fortuna de contar con la obra de Hipócrates completa, y ni más ni menos que de la Biblioteca Clásica Gredos. No podría pedir más calidad, y aquí están todas. De hecho, no es incluso una sola obra por un solo libro. Ahí les dejo los escaneos de cuando menos de las portadas de cada libro. Son muchas obras hipocráticas en cada tomo. Por ejemplo, aquí viene una de las más famosas y también una de las más cortas, el juramento hipocrático, que todavía en muchas escuelas de medicina se sigue recitando cuando los doctores terminan su carrera. Algunas veces en algunas escuelas no se recita en absoluto, por lo que pude investigar. En otras se recita, pero obviamente actualizado, una versión pues pudiéramos decir que contemporánea, y solamente en una minoría de escuelas donde se llega a recitar, sí se recita la versión original, pero pues conscientes todos de que se trata más de una cuestión histórica, a menos que se actualice. Entonces sí sería algo que se debe, me imagino, que los médicos deben considerar que se tiene que respetar en serio. Bueno, aquí están los tratados hipocráticos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 8 volúmenes. Una obra monumental que, como les digo, yo tengo el privilegio de contar con esta obra íntegra, completa, aquí en mi biblioteca. Es el número 97. Ahora, el número 96, ese no lo tengo. El número 96 es la Cábala, los libros de la Cábala que, bueno, yo los he buscado. Y esos libros de sabiduría judía sí se venden en ciertas editoriales, pero es una obra increíblemente extensa y los tomos son de lujo. Sería carísimo tener razonablemente completa la Cábala judía, además de que pues está compuesta de varias obras diferentes, pero digamos que sí estamos hablando de palabras mayores si es que quieren tener la Cábala judía completa. Bueno, según yo no iba a hacer tantos comentarios, creo que me tengo que ir un poquito más rápido. A ver, estábamos en el 96, el 95 es otra obra que no tengo, es el Avesta de la religión persa, las obras, como quien dice, de Zaratustra o de Zoroastro, como le quieran decir, son dos nombres alternativos, aunque me parece que el que se aproxima más a lo correcto es Zaratustra. Ese libro no lo tengo, pero se considera uno de los libros más influyentes de todos los tiempos, o cuando menos Martin Seymour Smith así lo consideraba. Ahí ya están viendo la imagen en la pantalla. Ese es el número 95. El número 94 es la obra neoplatónica más famosa de todas, las Eneadas de Plotino. Aquí las tengo en también una edición absolutamente de una gran calidad, que son las de Biblioteca Clásica Gredos. Aquí están las Eneadas de Plotino, las tengo en 3 tomos, desde la Eneada número 1 hasta la Eneada número 6. Se les dice Eneadas porque cada una de ellas viene dividida en 9 partes, Eneadas, y pues es un libro que nos explica el universo y los fenómenos del universo de manera, pues, híjole, es una especie de platonismo, como su nombre lo dice, un platonismo recargado y un poco actualizado para la época, y también un tanto místico. Definitivamente una de las obras más influyentes de todos los tiempos, las Eneadas de Plotino. Bueno, pues ahí tenemos el número 94, el número 93, también tengo la fortuna de tenerlo, y también es una obra griega de Sexto Empírico, que son los esbozos pirrónicos. Esta obra, que más o menos lo que dice es que es imposible estar seguro acerca de la veracidad de algo. O sea, no podemos aseverar que nuestros grandes juicios necesariamente sean verdad, y por lo tanto lo más razonable sería no decir nada, sería suspender el juicio, y de alguna manera al suspender nuestros juicios alcanzaríamos una especie de tranquilidad de alma, a la cual en Grecia le decían ataraxia, y estaríamos más tranquilos en nuestro espíritu, pues por fin aceptaríamos que en realidad no podemos saber nada de las cosas, cuando menos hasta su nivel más profundo. Y más o menos de eso tratarían los esbozos pirrónicos de Sexto Empírico. Este sería nuestro libro
número 93 y de ahí nos vamos a el libro número 92 de la lista. El número 92 de la lista es otra obra griega y esta obra es de un autor que se llamaba Filón de Alejandría. Se llama La alegoría de las leyes esta obra y es una obra que combina judaísmo con filosofía griega. Es una reinterpretación de las escrituras judías bajo la luz de la filosofía griega. De eso se trata ese libro, considerado también uno de los más influyentes de todos los tiempos. De ahí nos vamos con el número 91. El número 91 es uno que no tengo. Debería tenerlo, pero no lo tengo. Es un evangelio gnóstico y ese evangelio gnóstico es de un, pues digamos que de un teólogo gnóstico del siglo II que se llamaba Valentín y se llama Evangelio de la Verdad. Ese, por desgracia, no lo tengo en mi biblioteca. Ahora nos vamos con el número 90. El número 90 es un libro que está en mi biblioteca, que es el libro de Relatos de Belcebú a su nieto, de Gurdjieff. Es un libro muy lleno de metáforas, un libro extraordinariamente alegórico, muy difícil de comprender, que nos habla acerca de la verdad desde el punto de vista del autor, de la verdad de la condición humana. El mismo autor tenía tal conciencia de que su obra era un tanto difícil que nos recomendaba leerla 3 veces y con cada vez que la leyéramos la íbamos comprendiendo a un nivel cada vez más profundo. Entonces este es uno de los libros, de hecho, que más llama la atención de la lista por el título del libro, Relatos de Belcebú a su nieto. Bueno, todas estas obras obviamente son muy recomendables y con esto llegamos al número 90. Vamos al número 89, pero antes tengo algunas precisiones que hacerles acerca de este video, acerca de esta lista. Este primer señalamiento que les voy a hacer es muy importante y tiene que ver con que Martin Seymour Smith no se atrevió a poner esta lista que les estoy dando de acomodar los libros por orden de importancia. Sin embargo, yo sí les estoy dando la lista acomodada por orden de importancia. Él lo único que hizo, que ya suficientemente compleja fue su tarea, fue acomodar los libros por orden cronológico. Simplemente eso fue lo que hizo. Me imagino que no se sintió capaz, a pesar de del inmenso nivel de cultura general que él tenía, de cultura literaria y de todo lo que se relaciona con ella. Me imagino que no se habrá atrevido a poner por orden de importancia los libros de esta lista. Por supuesto, yo me puse a leer esa lista a profundidad y aunque es perfectamente obvio para cualquiera que algunos de los libros tienen forzosamente que estar adelante en importancia que otros, cuando tú consideras la lista completa, es muy difícil que una persona, que un ser humano tenga toda la experiencia lectora y toda la experiencia en la vida suficientemente sólida como para hacer un acomodo convincente, razonable de estas 100 obras. Cuando menos yo no pude hacerlo. Así que, pues, ¿qué fue lo que hice? Tuve a bien darle esta lista de 100 libros a Grok, y Grok es la inteligencia artificial que pues me hizo el favor de acomodar la lista de los 100 libros desde el libro número 100 hasta el número 1. Por supuesto, entonces eso quiere decir que mi participación en este video es únicamente como una especie de difusor del conocimiento de esta lista, pero ni yo hice la lista la hizo Martin Seymour Smith y tampoco fui yo el que decidió los lugares de la lista, eso lo hizo Grok. Ya señalado esto, ahora sí vamos a continuar con los siguientes lugares de la lista. Vámonos del lugar 89 al lugar número 80 y como pueden ver ahora son muchos menos libros que en la sección anterior. Lo que pasa es que sí tengo que decir que conforme vamos avanzando en la lista, voy teniendo una mayor proporción de estas obras citadas en mi biblioteca. Pero al principio voy a estar un poco débil en ese sentido. A ver, por ejemplo, vámonos con la número 89. La número 89, fíjense que sí la tengo y otra vez es una obra de los griegos. Bueno, no exactamente de los griegos, en este caso es de los romanos. Es una obra latina que son las Meditaciones de Marco Aurelio, un libro delgadito pero que tiene su grado de complejidad.
obviamente absolutamente recomendable. Ahí está en el número 89, las grandiosas meditaciones de Marco Aurelio. Ahora vámonos con el 88, que casualmente también es un libro que tengo, aunque todavía no lo tengo destapado. Este es El proceso de Franz Kafka. No viene La Metamorfosis, que es seguramente su obra más conocida. No viene en la lista tampoco La Carta al Padre, que es una obra desgarradora, pero sí viene una obra muy, muy importante, que es El proceso, que aunque yo no lo he leído, pues sí sé de qué se trata y creo que es un libro muy importante acerca de la época actual, parte de la esencia, por desgracia, que está adquiriendo el mundo actual, que es la deshumanización de los procesos y la deshumanización a la que nos somete la burocracia. Este libro es muy importante, un libro fundamental, y este es el número 88. Muy bien, Franz Kafka, El proceso, una edición especial de Editorial Cátedra. Ahora vámonos con el 87. El 87, si no lo tengo, se llama el libro Yo y tú. Sí, así como lo están oyendo, es primero yo y luego tú, de un autor que se llama Martin Buber. Esa obra no la conozco muy bien. Después sigue el número 86, que esa sí es muy, bueno, es muy importante. Son los tipos psicológicos de Carl Gustav Jung. Después tampoco lo tengo, qué desgracia. Después viene el número, estábamos en el 86 y sigue el número 85. El número 85 es de Noam Chomsky, lo tengo aquí también, Las estructuras sintácticas de Noam Chomsky. Fíjense que este libro todavía no lo conozco muy bien porque apenas me lo conseguí hoy. Tuve la oportunidad de pasar hoy a la librería y yo iba a buscar otro libro. Iba a buscar un libro que se supone que estaba en la librería, no lo encontré y pues recordé que este era uno de mis pendientes, así que lo leeré lo antes posible. Un libro ya venerable, ya de hace algunas décadas, Las estructuras sintácticas de Noam Chomsky. Muy bien, que está en el número 85. El número 84 se llama Cibernética, es de un científico que era un gran genio que se llamaba Norbert Wiener, y en este libro de cibernética el autor estudia cómo se comunican y cómo se retroalimenta la información dentro de los sistemas vivos y también dentro de las máquinas, y obviamente sentó grandes precedentes para los avances que hoy tenemos en la construcción de máquinas e incluso en la construcción de inteligencia artificial. Bueno, después en el número 83 tenemos una obra de un autor que se llama Friedrich Hayek, que se llama Camino de Servidumbre. No lo tengo en mi biblioteca. Tenemos después el número 82, que es el libro de El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Ese tampoco lo tengo aquí en mi biblioteca. Después tenemos un libro que se llama La mística de la feminidad de Betty Friedan. No lo tengo en mi biblioteca. Es que, como ustedes pueden ver, de este segmento en particular son muy pocos los que tengo aquí físicamente, y a mí la verdad no me gusta tener libros digitales en la medida en que pueda tener el libro físico. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Este que les acabo de decir, el de Betty Friedan, es el número 81, y finalmente el número 80, que es el Dhammapada de Buda, que son las enseñanzas de Buda. Y aquí lo tengo desde hace algunos años en una edición muy sencilla, que es de Editorial Tomo, por el Sendero de Buda o Dhammapada. Aquí está. Y esos son los libros de la lista hasta el número 80. Ahora vámonos del 79 al 70. El número 79 del pensador italiano Vilfredo Pareto se llama La mente y la sociedad. No está aquí en mi biblioteca, pero de todos modos aquí les muestro la imagen. En el número 78 tenemos un libro de Gregorio Mendel, que es Experimentos sobre la hibridación de plantas. Ese es un libro que debería de tener, pero no lo he podido conseguir. Después nos vamos con el número 77. El número 77, ese sí que lo tengo y desde hace mucho tiempo, El elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam. Aquí les muestro primero la más reciente de las ediciones que me conseguí, de Gredos. Aquí está El elogio de la locura junto con algunas otras obras más de Erasmo de Rotterdam. Pero cuando yo era muy muy jovencito, y obviamente pues todavía no trabajaba y no ganaba suficiente dinero para comprarme buenas ediciones,
o cuando menos ediciones que tuvieran la fama de ser de cierta calidad, pues me iba con ediciones populares, que afortunadamente siempre han existido. Entonces aquí me conseguí de Editorial Porrúa en su momento el Elogio de la Locura, pero obviamente pues estas otras ediciones de Gredos que son de una calidad completamente comprobada, pues me lo compré muy recientemente, una nueva edición, y pues ya en su momento podré hacer la comparación entre las dos. Este es el número 77 y después nos vamos con el número 76. El número 76 es el de Gargantúa y Pantagruel de Rabelais. Aquí lo tengo. Este sí únicamente lo tengo en edición popular, en Editorial Porrúa desde hace muchísimos años. Gargantúa y Pantagruel. Muy bien, ahora vámonos con el número 75, que también está aquí. El número 75 son las obras completas de Leibniz, así viene, no uno en particular, sino las obras completas, y no les voy a decir que tengo todas las obras de Leibniz, pero sí tengo algunas cuantas. Por ejemplo, aquí también este libro es muy antiguo, tiene muchísimos años en mi biblioteca. Está el Discurso de Metafísica, el Sistema de la Naturaleza, el Nuevo Tratado sobre el Entendimiento Humano, la Monadología y los Principios sobre la Naturaleza y la Gracia. Pero también recientemente que salió la colección de filosofía de Editorial Gredos, me conseguí otra edición de Leibniz donde viene el Discurso de Metafísica, la Monadología y algunos escritos. Así que pues por aquí tengo en dos ediciones, pues que habría que ver exactamente cuál es la comparación de calidad entre una y otra, aunque esta suele considerarse como una absoluta garantía. Muy bien, pues ya estamos en el 75, ahora en el 74, un libro que en su momento me llamó muchísimo la atención del obispo Berkeley, de George Berkeley. Aquí lo tenemos. También sucedió que recientemente salió en Gredos y pues entonces me lo conseguí en una edición digamos que muy reciente y muy cuidada, que es el Tratado sobre los Principios del Conocimiento Humano, solamente que aquí también viene el Alcifrón, aunque originalmente esta obra sí que me la compré en una edición de calidad, en una edición de Alianza Editorial, y esta me llamaba muchísimo la atención. Es un libro que me derrotó muchas veces y que lo intenté leer, pero que por alguna razón estéticamente el libro, no el contenido en un principio, sino el formato del libro, se me hizo padrísimo y por eso, bueno, obviamente yo estaba consciente de la importancia histórica de este libro de filosofía, pero bueno, a ver, ya no les voy a hacer más comentarios porque si no, el video se va a alargar muchísimo, que sí tengo la intención, esperemos que se pueda, de hacer un video especial donde sí les vaya comentando obra por obra y las obras que no tenga, pues estudiarlas de alguna manera para que algunos datos les pueda dar. Bueno, ese fue entonces el número 74. Ahora vámonos con el número 73, que ese no lo tengo. El número 73 es del erudito Samuel Johnson, el diccionario de inglés, todo un clásico. Después nos vamos con el número 72, un libro que es legendario por su dificultad. Se llama Ciencia Nueva y es de Giambattista Vico. Un libro de gran trascendencia y que sí influyó a muchísimos pensadores cuando elaboraron sus propias obras. Ahora vámonos con el número 71, que ese es un libro que conozco desde hace muchísimos años, que es un libro que cuando uno está simplemente en la clase de ciencias desde muy pequeño, te hablan de él. Se llama De la naturaleza o sobre la naturaleza de las cosas, de Tito Lucrecio Caro, y es un libro que también tengo el privilegio y la fortuna de tener en Biblioteca Clásica Gredos, un libro que efectivamente hizo historia, un libro que pues pone una parte de los fundamentos de la ciencia moderna. La naturaleza o de la naturaleza de las cosas, de Tito Lucrecio Caro. Y finalmente en el número 70 tenemos los Anales de Tácito, así se llaman, los Anales de Tácito, que aquí están completos. Otro libro grecolatino. Muy bien, ahora vámonos del número 69 al número 60. Vámonos con el número 69, que son Las vidas paralelas de Plutarco, una obra muy conocida porque además son biografías
donde se compara la vida de un personaje griego de relevancia comparado con un personaje que haya vivido más o menos las mismas cosas o sobre el cual se puedan hacer muchos paralelismos, solamente que en este caso de la cultura romana. Aquí tenemos las vidas paralelas en Biblioteca Clásica Gredos, Teseo y Rómulo, Licurgo y Numa, Solón y Publícola, Temístocles y Camilo, Pericles y Fabio Máximo, aunque por desgracia las vidas paralelas pues son muy extensas y no las tengo completas. Aquí sí las tengo de manera parcial, pero al menos están representadas aquí en la biblioteca. Y de Editorial Porrúa, hace muchos años me conseguí este tomo de las vidas paralelas, donde vienen algunas, unas pocas, que aquí no tengo, pero aún así yo no estaré tranquilo hasta que no tenga todas las vidas paralelas de Biblioteca Clásica Gredos. Entonces vamos a dejar aquí el número 69. Ahora vámonos con el número 68, que es la historia de Herodoto, ni más ni menos que Herodoto, el padre de la historia, y aquí tengo su obra completa. Otra vez vuelve mi buena fortuna. Tenemos pues la historia de Herodoto en 5 tomos, desde el libro número 1 hasta, por supuesto, el libro número 9, el mismo título que generalmente se da a esta colección, son los 9 libros de la historia. Aquí los tengo. Y pues muy ameno, muy ameno, y tiene anécdotas que son increíblemente interesantes, de las cuales uno puede aprender mucho. Totalmente recomendable, como absolutamente todos los libros de esta lista. Bueno, pues ahí tenemos las historias de Herodoto. Ese es el número 68. Ahora si nos vamos al número 67, también lo tengo. El número 67 es la lógica de la investigación científica de Karl Popper, que nos, pues en su momento, uno de los grandes divulgadores de la ciencia del siglo XX, junto con Bertrand Russell, y de esos que trataron de investigar cómo es que funcionaba en el fondo el método científico, y gran parte del conocimiento del propio método científico se lo debemos a Karl Popper, aunque muchos avances se han hecho desde que él publicó estos libros tan importantes y que tanto impulso le dieron a nuestra reflexión acerca de la metodología de la ciencia. Bueno, pues este es el 67. Ahora el 66 es un libro que no tengo. Es un libro que se llama Pragmatismo de William James. Después el número 65, ese sí lo tengo, aquí lo tengo. Es el ensayo sobre el principio de la población de Thomas Malthus. Un libro que efectivamente tuvo mucha relevancia a muchos niveles y que incluso por ahí es legendario cómo influyó la obra de Darwin, que la obra de Darwin es tan importante que está mucho, pero mucho, mucho más arriba en la lista, más allá del lugar que ocupa el ensayo sobre el principio de la población, que tiene el número 65. Si nos vamos con el número 64, otro libro que yo quisiera tener aquí en mi biblioteca, el número 64 es de un autor que se llama William Godwin. Se llama Justicia Política. William Godwin, pues ni más ni menos que el padre de Mary Shelley, la escritora de Frankenstein, y el esposo de otra autora que también está representada aquí. El Frankenstein de Mary Shelley no se encuentra en la lista de los 100 libros más influyentes de todos los tiempos, es decir, de la hija de William Godwin. Pero, les repito, la esposa de William Godwin, la gran Mary Wollstonecraft, sí la vamos a tener representada en la lista un poquito más adelante. Ahora estábamos aquí en el 64, nos vamos con el número 63, ese tampoco lo tengo, se llama El progreso del peregrino de Paul Bunyan. Después el número 62. El número 62 es un libro también cismático de la religión cristiana. Es un libro de Juan Calvino que se llama La institución de la religión cristiana. Por desgracia no lo tengo. Después tenemos en el número 61 un libro de Edmund Burke. Edmund Burke, que él escribió un libro, bueno, escribió varios libros, pero este en particular se llama Reflexiones sobre la Revolución Francesa, un libro que fue editado a principios del siglo XIX. No, más bien fue a finales del siglo XVIII. Ya ven que la Revolución Francesa fue en 1789, entonces
un año después, en 1790, Edmund Burke publicó este libro. Él era un filósofo de talante conservador, advertía sobre los peligros de las revoluciones y sobre la peor parte de lo que representaría la Revolución Francesa. No simpatizo mucho con lo que dice ese libro, pero si uno lo lee con cuidado, pues sí te vas a encontrar advertencias valiosas. Bueno, pues ahí está Edmund Burke. Reflexiones acerca de la Revolución Francesa, y ese es el número 61. Y ahora si nos vamos con el número 60, es un libro que no tengo, es de Søren Kierkegaard, o lo uno o lo otro, aunque sí tengo algunos libros de Kierkegaard aquí en mi biblioteca. Sin embargo, ese en particular no lo tengo. Ahora vámonos ya hacia la mitad de la lista, vámonos con los 50. Nos toca el número 59, que es el curso de filosofía positiva de Auguste Comte, o de Comte, como le quieran decir. Este libro sí lo tengo, aunque lo tengo en una edición popular, pero aquí está. Después, en el número 58, tenemos un libro de Herbert Spencer que no se encuentra aquí como parte de mi acervo, que se llama Los Primeros Principios. Después, en el número 57, tenemos un libro del autor Thomas Paine, que ese libro se llama El Sentido Común. Y aunque no tengo el sentido común de Thomas Paine, sí tengo este otro que se llama Los Derechos del Hombre. Definitivamente el otro no está. Espero, por supuesto, dada su importancia, que algún día pueda tener todos esos libros que no tengo aquí en mi biblioteca, y por supuesto que pueda leerlos, pero cuando menos aquí tengo a este representante de Thomas Paine, Los Derechos del Hombre, que es un libro, por cierto, todos estos libros de una u otra manera se relacionan con los demás, dada su importancia. Si se acuerdan, yo les mencioné hace un ratito el libro número de Edmund Burke, el número 61, sí fue el número 61, de Reflexiones sobre la Revolución Francesa. Este libro fue escrito un poco después de ese libro de Edmund Burke, como respuesta liberal al conservadurismo con que el autor, el filósofo Burke, interpretó los hechos de la Revolución Francesa. Entonces, bueno, sí tiene su importancia este libro, aunque no es el sentido común. Bueno, ese es el número 57. Después el número 56, ese sí que lo tengo, son los cuentos de Voltaire, pero bueno, estoy exagerando, no exactamente los cuentos de Voltaire, específicamente Cándido o el Optimismo, que esa obra es absolutamente recomendable. A quien no lo haya leído, y bueno, incluso a quien ya lo haya leído y lo quiera releer, pues a uno lo hace pensar muchísimo, al mismo tiempo que te divierte y te genera muchas emociones. Y los cuentos de Voltaire en general son altamente recomendables, pero en este caso en la lista está mencionado específicamente Cándido, o, como también tiene su nombre alternativo, El Optimismo. Y ese sería el número 56. Ahora vámonos con el número 55, que es El Diálogo de los Dos Sistemas del Mundo de Galileo. Otro libro que dada mi formación científica debería tener, pero no lo tengo. Ojalá que algún día se me haga y lo pueda tener aquí en la biblioteca. Después nos vamos con el número 54, un libro de Wittgenstein. Uno pudiera pensar que es el Tractatus Logico-Philosophicus, pero no es así. El título que viene en la lista son Las Investigaciones Filosóficas de Wittgenstein, aunque el Tractatus pues es su obra más famosa por mucho, y tiene un contenido que es tan difícil como fundamental. Acuérdense, de lo que no se puede hablar hay que callar, y cosas así por el estilo. Bueno, Wittgenstein. Este es el número 54. Después nos vamos con el número 53, que también tengo aquí en edición popular y que me gustaría, ahí le tengo ya echado el ojo a algunas ediciones de lujo como las de Acantilado, pero mientras tanto aquí tengo desde hace muchísimos años, décadas de hecho, como pasa con muchos otros de mis libros, los ensayos de Montaigne. Aquí están en editorial Porrúa, y este es el número 53. Si nos vamos al número 52, ahí también les fallo. El número 52 es un libro de James Clerk Maxwell, que es el tratado sobre la electricidad y el magnetismo, perdón. Y después tenemos al número 51. El número 51 es un libro de Kepler que se llama La Armonía del Mundo, tampoco lo tengo aquí.
Y finalmente el número 50 es uno de los clásicos de la guerra y de estrategia militar, nada más que no es tan conocido como el arte de la guerra. Este se llama De la guerra y es de un militar prusiano que se llamaba Karl von Clausewitz, así se llama, pero es un libro de reflexión, de estrategia militar, todo relacionado con la guerra, que es muy importante y que se sigue enseñando en las academias militares hoy en día. Si han escuchado esa frase que es famosísima de que la guerra es la continuación de la política por otros medios, esa frase es del libro de von Clausewitz. Y ahora vámonos con los 40. Vámonos con el número 49. El número 49 es este, si lo tengo aquí, de Biblioteca Clásica Gredos, La Eneida de Virgilio. Un libro que en su momento, híjole, es una obra de arte, pero cuesta trabajo leerla, mucho trabajo. Aquí está la Eneida de Virgilio. El número 48 no lo tengo. Es un extenso libro de Jean-Paul Sartre que se llama El ser y la nada, uno de los más grandes representantes del existencialismo, y creo que sería muy valioso que todos lo leyéramos. Bueno, El ser y la nada de Jean-Paul Sartre. Después tenemos el número 47, que ese también lo tengo, son las confesiones, pero hay algunas otras, varios libros que se llaman confesiones y que son muy importantes. Este en particular son las confesiones de Juan Jacobo Rousseau, las confesiones de Rousseau. Aquí lo tengo en edición popular, es el número 47. Bueno, después tenemos al número 46. El libro número 46 es uno de los grandes faltantes de esta biblioteca. Es un libro que he querido conseguir desde hace muchísimo tiempo y que no he podido hacerlo por muchas razones. Es un libro que se da mucho a desear. Se llama Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano de Edward Gibbon, y ese libro, híjole, lo que pasa es que es una obra monumental, es una obra muy, muy extensa y que completa, pues sí viene en ediciones que siempre son muy caras. Y bueno, pues el chiste de esa edición es que en la medida de lo posible uno la tenga íntegra, la tenga completa. Hay una edición que tiene Editorial Atalanta, que sí es cara, no, no es inaccesible, pero sí es cara. Cuesta alrededor de unos, yo creo que unos 2,500 pesos mexicanos, que vienen siendo aproximadamente $125, pero el caso está en que es muy raro que uno la encuentre en librerías, porque a mí me gusta conseguir los libros de manera física, y a veces cuando uno ve el libro en librerías, pues no tiene dinero. Ya cuando tienes el dinero ya te lo ganaron, y cuando tienes el dinero, pues sucede que el libro no está. Es un clásico muy importante. Ojalá que algún día yo pueda tener ese libro de Edward Gibbon aquí en mi biblioteca, pero pues por ahorita no es así. Ok, bueno, pues ya ni modo. El número 45, ese es todavía más difícil de conseguir que el de Edward Gibbon, el de la decadencia y la caída del Imperio Romano. El número 45 es ni más ni menos que el First Folio. El First Folio, o sea, la edición original de las obras de William Shakespeare. Obviamente una de esas ediciones son carísimas si te vas a uno de los originales. Por lo tanto, la opción hoy en día sería o conseguirte las obras completas de Shakespeare en cualquier edición, y ya se podría decir que tienes el primer folio, aunque estrictamente hablando no sea así. Yo por aquí tengo pues mis ediciones completas de Shakespeare en español. También tengo varias ediciones diferentes de Shakespeare completo en inglés, pero pues alguna vez tuve la oportunidad, aquí lo pueden ver, de comprar una edición facsimilar del primer folio, una obra absolutamente monumental que yo lo considero el libro más valioso de la biblioteca, si no consideramos colecciones completas de libros. Simplemente si consideramos libros a nivel individual, este debe de ser el libro más valioso de mi biblioteca. Aquí ven una edición que salió, una edición especial de Editorial Rizzoli que salió en el 2023. El primer folio, The First Folio, de las obras de William Shakespeare. Es un libro brutal, es un libro monumental. A Shakespeare hace muchos años que ya lo leí completo, cuando tenía 27 años de edad. Ahorita ya tengo 50 años, y fue todo un sueño hecho realidad el conseguir pues esta edición facsimilar gigantesca, pesadísima, del primer folio.
que bueno, hay varias ediciones del primer folio. Algunas están hechas más para ser admiradas por su valor estético, como en este caso esta edición, y otras son más para académicos. Bueno, pues como la edición Norton, por ejemplo. En fin, aquí dejo el primer folio de William Shakespeare y vámonos con la siguiente. El número 44 es una colección de libros que hicieron historia, la famosa enciclopedia de Diderot y de Lambert. Esa ocupa el número 44. El número 43 es un libro que se llama Sobre la revolución de los astros celestes de Copérnico. Y aquí tengo esa edición, fíjense que sí la tengo, hace muchos años, o sobre las revoluciones de los astros, de los orbes celestes, y lo tengo en editorial Tecnos. Este lo conseguí en mi juventud y es una joya muy preciada de mi biblioteca de Nicolás Copérnico. Muy bien, pues aquí lo tenemos y este libro es el número 43. Ahora vámonos con el número 42. El número 42 es un libro que es un autor que a muchos les desagrada, pero que a mí en lo particular, pues, yo lo considero uno de mis ídolos. Es Así habló Zaratustra, el libro de Friedrich Nietzsche. Aquí lo tenemos y ustedes pues con su propio criterio juzguen su inclusión aquí en el número 42 de la lista. Después tenemos en el número 41, que también pertenece a mi biblioteca, tenemos de David Hume. Aquí tenemos el libro Tratado de la Naturaleza Humana. Este también lo tengo. También lo tengo en una edición antigua de Editorial Porrúa, en una edición popular, pero esa sí la dejé allá en el librero donde le corresponde, que es uno de los libreros del fondo. Y finalmente el número 40, que es El mundo como voluntad y representación. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no lo tienes aquí? ¿Es que acaso no tienes una obra tan fundamental en tu biblioteca? Pues fíjense que sí la tengo, El mundo como voluntad y representación. Lo tengo de hecho en varias ediciones, pero la edición más preciada que tengo es esta de Gredos. Aquí están las dos partes, bueno, los dos tomos que constituyen El mundo como voluntad y representación. Schopenhauer es uno de mis ídolos, así que tengo pues varios libros, varias ediciones. Por ejemplo, el libro que lo lanzó a la fama, Parerga y Paralipómena, ahí lo tengo en editorial Tecnos y también es una de mis joyas más valiosas, pero su obra cumbre indudablemente es esta de El mundo como voluntad y representación. Hemos llegado al lugar número 40, las cosas se están poniendo cada vez más serias. Ahora vámonos a los 30. Vámonos ahora con el número 39, un libro que por cierto no tengo, que es Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero de John Maynard Keynes. Después vámonos con el 38, que ese sí que lo tengo, es una de las novelas más famosas de todos los tiempos. Se llama, bueno, todo el mundo la conoce, La Guerra y la Paz de Tolstoy. Y sí, dije La Guerra y la Paz, no como es estrictamente correcto, que es Guerra y Paz. Y lo que sucede pues es que, como pueden ver, el traductor decidió ponerle, por sus razones tendría, La Guerra y la Paz. Es perfectamente válido hacer eso para un traductor. Y también dije mal el nombre de Tolstoy. Estrictamente hablando es Tolstoy, pero hay pues cierta aceptación de variabilidad cuando adaptamos los nombres extranjeros al idioma español. Y pues para quien eso le parezca un pecado mortal, simplemente dígame cómo se pronuncia Cioran. Seguramente siempre le han dicho Cioran cuando no se pronuncia así. Bueno, dejemos por un lado esta polémica y tenemos ya el número 38, La Guerra y la Paz. Ahora dejémosla por la paz. Ahora vámonos con el número 37. El número 37 aquí está. Es un libro de Thoreau, pero no es Walden. Uno podría pensar que debería de ser Walden, pero no, es Desobediencia Civil. Aquí está Desobediencia Civil de David Henry Thoreau. Aquí lo tenemos.
Este sería el número 37. Ahora vámonos con el número 36, que es un libro importante porque se conecta fuertemente con algunos que les acabo de mencionar. Y además es de una autora a la que yo le tengo mucha admiración. Es de Mary Wollstonecraft. Se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer y tiene relación, por ejemplo, con el número 64. El número 64 es de William Godwin. ¿Se acuerdan? Este libro de justicia política. Les había dicho que William Godwin fue el esposo de Mary Wollstonecraft y ambos fueron papás de Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Nada más que muy pocos días después del nacimiento de Mary Shelley, su madre Mary Wollstonecraft desgraciadamente murió por fiebre puerperal, pero finalmente, pues, antes de esa muerte tan desafortunada, ella nos legó varios libros, incluyendo una respuesta al libro número 71 de la lista, a ese libro de Edmund Burke de reflexiones sobre la Revolución Francesa, y esa respuesta que escribió Mary Wollstonecraft fue Vindicación de los Derechos del Hombre. No específicamente pero sí se llevó ese autor que mencionamos hace ratito, Edmund Burke, su contundente respuesta por parte de la ultraliberal de Mary Wollstonecraft en su momento. Ese libro lo debió de haber escrito Mary Wollstonecraft alrededor del año 1790, debió haber sido 1790, cuando mucho 1791. Pero la Vindicación de los Derechos del Hombre de Wollstonecraft no se incluyó en esta lista. El que se incluyó fue la Vindicación de los Derechos de la Mujer. Ese es el 36. Ahora vámonos para el número 35. El número 35 es la Guía de Perplejos de Maimónides. Ese no lo tengo aquí en la biblioteca, aunque a cambio el número 34 sí lo tengo. Está aquí, de Thomas Kuhn, este revolucionario del libro de la estructura de las revoluciones científicas. Es un libro muy accesible que se encuentra disponible en muchísimas ediciones. En este caso, una del Fondo de Cultura Económica, una serie de ediciones muy populares, y lo tengo desde hace un buen tiempo. Después tenemos el número 33, que es El Príncipe de Maquiavelo. Muy pocos objetarán la inclusión en esta lista. Aquí lo tenemos junto con otra obra del propio Maquiavelo, que es La Mandrágora. Después nos vamos con el número 32, que es otra de las confesiones, pero en este caso obviamente no las de Rousseau, que ya pasaron, sino las confesiones de San Agustín. Aquí tenemos las confesiones de San Agustín, que ocupan un lugar superior en la lista, el número 32. Y después de ellas nos vamos con el número 31, que son los pensamientos de Pascal. Y aquí lo tengo estas obras, por ejemplo, San Agustín lo tengo en Editorial Porrúa, pero pues lo dejé en su propio anaquel. Y Pascal, aquí están los pensamientos, lo tengo en la Biblioteca de Pensadores Gredos, en la Biblioteca de Filosofía, pero de una vez aproveché para traerles el segundo tomo de las obras de Pascal en esta colección, que tiene las provinciales, opúsculos, cartas y obras matemáticas. Ya saben cómo esa anécdota tan famosa de la vida de Pascal, de que cuando era muy niño, él dedujo por su propia cuenta y sin ayuda de nadie parte del contenido de los elementos de Euclides, y eso hizo que el papá de Pascal se pusiera muy orgulloso de su hijo. Bueno, ¿y quién no? Perfecto, pues ahí están los pensamientos de Pascal, y ya si nos vamos al número 30, una obra fundamental en la historia de la ciencia de Francis Bacon, el Novum Organum, que el título es una clara referencia a las obras de lógica de Aristóteles, y Francis Bacon, por lo tanto, eligió este título a propósito para contrastar con las obras de Aristóteles, que según él decía, era para únicamente razonar de manera teórica, mientras que estos principios y este libro escrito por Francis Bacon era para actuar y para obtener resultados en el mundo real. Ahora vámonos con los 20. Uy, qué cansado está haciendo este video, muy extenso, pero con mucho contenido. Ya me estoy fatigando un poquito, pero bueno, vamos a seguirle. El número 29 es de Hegel, Fenomenología del Espíritu. Ya sé que algunos me van a preguntar que por qué me desagrada tanto Hegel. La razón principal es irrelevante, la verdad, no tiene nada que ver. Es simplemente porque a mí me agrada muchísimo Schopenhauer. Bueno, quienes sepan del tema, pues creo que ya les respondí su pregunta. Aquí tenemos Fenomenología del Espíritu de Hegel.
bueno, es uno de los autores que son fundamentales, pero de los fundamentales es uno de los que yo dejaría al último para leer, aunque reconozco su importancia. Bueno, ahí tenemos entonces al 29. Ahora vámonos con el 28. El 28 no lo tengo, es de John Stuart Mill, sobre la libertad. Por ahí tengo algunas obras de John Stuart Mill, por ejemplo, su autobiografía, que algunas de las partes de su autobiografía son interesantísimas, específicamente cómo lo educó su papá de manera tan escrupulosa, tan minuciosa y tan obsesiva, que terminó teniendo repercusiones pues para la mente del pobre John Stuart Mill. Bueno, ese es el número 28, no lo tengo. Después tenemos el número 27, que ese sí que está por aquí, son las Analectas de Confucio. Aquí están. Después tenemos el número 26, que es una obra que a mí me impresiona y me gusta mucho. Es la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, que, bueno, pues ocupa varios tomos aquí en Biblioteca Clásica Gredos. Básicamente, cuando yo menciono una obra grecolatina, lo más probable por mucho es que la tenga, y si la tengo en Biblioteca Clásica Gredos, aunque por ahí tengo algunas ediciones de Porrúa, de Alianza Editorial y de Editorial Cátedra, con calidades más o menos variables. Aquí están todos los tomos de Historia de la Guerra del Peloponeso de Tucídides. Incluso por ahí hay autores que continúan. Por ejemplo, las Helénicas de Jenofonte son una continuación donde lo sorprendió la muerte a Tucídides, y que lo hizo dejar su obra pues inacabada, y por ahí la continúa Jenofonte, aunque Jenofonte como escritor tiene sus propias características y una cosa muy diferente es Tucídides. Pero bueno, pues por ejemplo aquí podría destacar el discurso fúnebre de Pericles, que es impresionante en el contexto de la guerra del Peloponeso de los espartanos contra los atenienses. Bueno, ese entonces es el número 26. Ahora vámonos perdón, ese es el número 26. Entonces ahora vámonos con el número 25. El número 25 es un clásico moderno, pero uno de los libros más importantes que se podrían recomendar para entender el mundo actual. 1984, el libro del Gran Hermano, del Big Brother, de George Orwell. Aquí lo tenemos, una referencia pues muy actual, por desgracia, para desgracia de todos. 25. Rebelión en la Granja, del mismo autor, también es muy recomendable, pero pues en este caso el clásico de clásicos es 1984. Después tenemos el número 24. El número 24, otro superclásico que difícilmente se le podrá negar la inclusión en esta lista, que es La interpretación de los sueños, de Sigmund Freud. Aquí la tenemos. Este libro pues yo lo tengo como herencia familiar desde hace muchísimos años, pero se me presentó pues también hace algunos años, hace un buen tiempo, la oportunidad de conseguir las obras completas de Freud en Biblioteca Nueva, y pues no desaproveché la oportunidad. Aquí las tengo. Por lo tanto, esa edición de La interpretación de los sueños, bueno, el título se me repite aquí, pero bueno, siempre más vale que sobre y no que falte. Así que aquí tenemos en el número 24 las obras de Freud. A ver, déjenme poner este aquí, porque como pueden ver vamos avanzando en la lista y ya voy teniendo más y más y más libros. Ahora vámonos con el número 23, que es La Ética de Spinoza, o La Ética demostrada según el orden geométrico. Este libro pues es que tiene una mayor importancia de la que si uno no sabe a primera vista podría concedérsele, pero sí es un libro que nos hace reflexionar y nos hace pensar muchísimo, y es un libro absolutamente recomendable, La Ética de Spinoza. Ahí tenemos entonces el número 23. Ahora nos vamos con el número 22, que es un libro de Descartes, El discurso del método. Aquí tengo una edición que compré hace algunos pocos años, Las meditaciones metafísicas, conversación con Burman y la correspondencia con Isabel de Bohemia, pero aquí no se encuentra el discurso del método. El discurso del método, por desgracia, este es el tomo número 2 de esta colección. No pude conseguir el tomo número 1, esta me molesta, pero lo tengo desde hace muchísimo tiempo. Uy, esta edición la compré cuando yo era muy joven, hace mucho más de media vida. Yo creo que tenía como 20 años, sí, alrededor de 20 años, tal vez un poquito más, no mucho más cuando la compré.
todavía iba en la universidad y compré el discurso del método, y este libro como lo leía y lo leía y lo releía y ya lo tengo súper desgastado. El discurso del método, el número 22. Ahora nos vamos con el número 21. Euclides, los elementos en 3 tomos. Y después de los elementos de Euclides, también tengo por aquí una obra adicional, el número 277 de Biblioteca Clásica Gredos, que tiene una obra de Aristóteles que se llama Sobre las líneas indivisibles y la mecánica, pero que también tiene obras de Euclides que son mucho menos conocidas que sus elementos, que es Óptica, Catóptrica y los fenómenos. Bueno, pues aquí está. Y también como curiosidad les enseño los 2 primeros libros de los elementos de geometría de Euclides en la edición bilingüe que nos ofrece la UNAM aquí en México. La UNAM, que es la universidad más grande de este país. Bueno, ahí tenemos a los elementos de Euclides, que son el número 21, y ahora ya nos iríamos con el número 20. El número 20 lo tengo aquí en edición popular de ni más ni menos que de John Locke, del filósofo, no del personaje de Lost, que es el ensayo sobre el entendimiento humano. Y ahora ya nos estamos yendo ni más ni menos que a lo más profundo del top 20. Esto se va a poner muy intenso. Del número 19 en adelante la cosa ya está criminal. Ahí ven toda una sombra. Lo que pasa es que son muchísimos, pero muchísimos libros, y ahorita vamos a ver por qué. Pero bueno, ya estamos cerca de la cima. Por ejemplo, en el número 19 tenemos el Leviatán de Thomas Hobbes, que lo tengo en 2 ediciones importantes. Una de pues, la Biblioteca de Filosofía de Gredos. Aquí tengo al Leviatán. Y también lo tengo en esta edición del Fondo de Cultura Económica. Yo llevo con esta edición muchísimos, pero muchísimos años. En cambio, esta edición es bastante más reciente. Bueno, aquí está el Leviatán, que ocupa el número 19. El número 18 lo tiene una obra que es verdaderamente monumental. Es la Suma Teológica o la Suma de Teología de Santo Tomás de Aquino, la cual, bueno, pues tengo el privilegio de tener completa esta obra en la Biblioteca Mayor en la colección mayor de Biblioteca de Autores Cristianos. Estos libros los conseguí hace muchísimo tiempo, y pues sí fue un esfuerzo tremendo ahorrar para tener toda esta colección, que es muy muy cara, y pues es muy cara porque no es lo común tener acceso a la obra completa de Santo Tomás de Aquino, en este caso la Suma Teológica, y menos en una edición tan autorizada como la de Biblioteca de Autores Cristianos. Bueno, hay varias ediciones incluso dentro de la Biblioteca de Autores Cristianos. Hay por ahí una que está en edición bilingüe y cosas así por el estilo, ediciones anotadas. En este caso, esta es la edición que yo tengo y es una de las grandes joyas de mi biblioteca, la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que vamos a dejar de este lado para poder darle entrada a todos esos libros que no caben en la pantalla. Déjenme presentarles estos libros que son más pequeñitos. Ahorita nos vamos al lugar ya estamos en el número 17. En el número 17 tenemos los Upanishads de la religión hindú. Ese libro no lo tengo. El número 16 sí lo tengo, es esta obra pequeñita, La teoría de la relatividad de Albert Einstein. Híjole, Albert Einstein, cómo era malo como maestro, como escritor tampoco era muy bueno que digamos, pero pues es uno de los más grandes genios de la historia de la humanidad. Su imaginación en el campo de la física probablemente ha sido en ese campo la imaginación más poderosa que cualquier ser humano haya tenido en todos los tiempos, aunque en el campo de las matemáticas definitivamente no era el mejor. Obviamente un genio en el campo de las matemáticas, pero había quienes sabían más. En el lugar número 15 es un libro que no tengo, Li King, ese libro un tanto pues para interpretar el presente y predecir el futuro. Después en el número 14, uno que sí tengo, el Tao Te Ching de Lao Tse. Después nos vamos con el número 13, y el número 13 está criminal. Ahorita les voy a enseñar cuál es el número 13. Este es el número 13, este que está aquí. Pero no solo esto, también el número 13 es este. Y entonces ustedes dirán, pues ¿qué libro es? Como para que este sea uno solo. Bueno, es que no es uno solo.
son las obras completas de Aristóteles. En la lista se le dice el Corpus Aristotelicum y por orden de presentación desde el primer libro que incluyeron aquí en Biblioteca Clásica Gredos, tenemos lo siguiente, son las obras completas de Aristóteles. Qué privilegio tengo aquí en mi biblioteca como para tener esta obra completa, muy difícil de juntar. Acerca del alma, que en la Biblioteca Clásica Gredos es el número 14. Después tenemos aquí abajo, híjole, ahorita déjenme acomodarlos, pero mientras les presento el Organon, tratados de lógica, los tratados de lógica que hace un rato los mencioné como contrapuestos a la obra de Francis Bacon, que está en el número 30. Bueno, aquí están los tratados de lógica. A ver, déjenme ponerlos en un orden que facilite la presentación aquí en el video de las obras de Aristóteles. Aquí está, nos vamos con la Constitución de los Atenienses y de Pseudo Aristóteles, los económicos. Este es el número 70 de Biblioteca Clásica Gredos, todos excepto uno de Biblioteca Clásica Gredos. Tenemos la Ética Nicomaquea y la Ética Eudemia, el número 89. Luego el número 107 acerca de la generación y la corrupción y tratados breves de historia natural. La segunda parte de los tratados de lógica en el número 115. Política, número 116. Ahí se los estoy enseñando de todos modos en la pantalla. La retórica, 142. La investigación sobre los animales, 171. Y de nuevo aquí hay que acomodarlos. Vean nada más cuánto abarca la obra completa de Aristóteles. Pues es que era muy admirado y su obra afortunadamente se nos conservó completa. Ojalá que así hubiera sido con toda la producción grecolatina. La metafísica en el número 200. La reproducción de los animales en el 201. La física pues es el número 203. Miren, aquí se me fue uno de Aristófanes. Déjenme dejarlo aquí a un lado, nada que ver. Acerca del cielo y los meteorológicos, el número 229. Fisionomía de Pseudo Aristóteles y el fisiólogo, un anónimo. Bueno, pues aquí lo incluye, no porque sea de Aristóteles, pero por un tiempo se le atribuyó y por eso es que lo incluyo como parte de la obra completa de Aristóteles, por tradición, digamos. Después parte de los animales, marcha de los animales y movimiento de los animales. Este es el 283, el anterior era el 270, este el 283. Problemas, número 320. Los fragmentos de Aristóteles, el 338. Y pues el único que no pude conseguir en Biblioteca Clásica Gredos, que fue el arte poética de Aristóteles, la poética, que es el número 715, pero de una colección total y absolutamente diferente de Gredos, que es la colección de Editorial Porrúa, y esto completa el número 13 de la lista de Martin Seymour Smith, de pues, el Corpus Aristotelicum completo. Ahora, si nos vamos con la 12, esa también la tengo. En un momento se las presento. Es la Divina Comedia de Dante Alighieri. El número 12, la Divina Comedia, que bueno, todo el mundo coincide en que leer el infierno de la Divina Comedia es difícil, es un reto, pero es muy interesante, mientras que ya leer el Purgatorio y leer el Paraíso es muy difícil. Bueno, pues aquí tenemos la Divina Comedia, que ocupa el lugar número 12 de la lista, una lectura apasionante y siempre muy recomendable. Divina Comedia, y después en el lugar 11 tenemos a la Ilíada, y por extensión tenemos a la Odisea. Entonces déjenme presentarles primero la versión en la que yo leí originalmente la Odisea, de Editorial Cátedra, que se me hace una buena edición. Difícilmente Cátedra va a fallarnos, pero siempre es más recomendable en principio leer la versión de Biblioteca Clásica Gredos, pues porque es una colección totalmente especializada. Y esta versión yo no la he leído, leí la de Editorial Cátedra, pero el verdadero representante de este lugar número 11 sería la Ilíada. Aquí tenemos
esta versión, que fue la que yo leí también en cátedra cuando tenía 27 años. Uno de mis libros preferidos, y sí, definitivamente, bueno, pues les he presentado varios de mis libros preferidos, pero no necesariamente coinciden con esta lista. Ahí en algunos otros videos dentro del canal se los recomiendo, exploren el canal y ahí se encontrarán algunos otros libros de mis favoritos. En este caso, ahora sí, vámonos con la edición de Biblioteca Clásica Gredos de la Ilíada. Y después de esto ya entramos al top 10, ni más ni menos que al top 10. Vámonos para allá. Antes de comenzar a ver los libros de esta parte alta de la lista, déjenme hacerles un anuncio, y este anuncio se relaciona con que los quiero invitar a que ustedes se den de alta como miembros del canal. Si ustedes ven por aquí abajito un botón que dice unirse, denle clic con toda confianza, no se van a unir automáticamente, no se preocupen, simplemente se les va a desplegar toda una lista y un video, una lista con una lista de beneficios de qué pasa si ustedes se vuelven miembros de la comunidad de OnlyBooks. Van a tener beneficios como, por ejemplo, un video adicional a la semana para ustedes, y además tendrán también acceso al club de lectura de OnlyBooks. No se van ustedes a arrepentir, simplemente vean si los convenzo, denle clic al botón unirse y ustedes decidan si se quieren unir a esta gran comunidad, que es la comunidad del canal de OnlyBooks. Y ahora sí, vámonos al top 10. En el número 10 tenemos, ahí sí no fallé en ninguno, los tengo todos aquí. Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, que pues, híjole, es una obra absolutamente inmortal. Es una obra que yo leí con muchísimo gusto hace muchos años, tenía 27 años de edad. Definitivamente el libro más divertido que yo he leído en toda mi vida, y eso si nada más nos vamos al factor entretenimiento, pero ya si nos vamos al factor filosófico, obviamente esta obra también destaca grandemente en ese aspecto. Es una gran reflexión acerca de qué tanta cabida tiene el idealismo en este mundo, y es una obra tan profunda que aquello que nosotros estemos buscando, seguramente ahí lo vamos a encontrar y nos va a ayudar a hacer grandes reflexiones. El Quijote de Miguel de Cervantes está en el lugar número 10. Por cierto, antes de irnos al lugar número 9, esa edición de las Academias de la Lengua Española no es la que yo leí. Yo leí una edición que es la de Porrúa y no me arrepiento. Fue una edición bastante útil en su momento, ya hace décadas que la leí. Bueno, esta es la edición y vean que está toda maltratada, toda hecha pedazos, pues porque es un libro de referencia que lleva muchos, muchos años en mi familia. Ahí está. Número 10. Ahora vámonos con el número 9. El número 9 es La riqueza de las naciones de Adam Smith. Por obvias razones, imagínense nada más la piedra angular de ese sistema económico del capitalismo. Por supuesto, el sistema económico del socialismo también lo tenemos en esta lista. La riqueza de las naciones de Adam Smith, número 9. Y en el número 8 tenemos una obra de Marx y Engels, y no es El Capital, es el Manifiesto Comunista. Aquí tenemos textos de filosofía política y economía, manuscritos de París, obras de Marx, Manifiesto del Partido Comunista, que es el que se incluye en la lista, y la crítica del programa de Gotha. En este caso, les repito, no se incluyó El Capital en la lista, sino el Manifiesto Comunista, es decir, algo más abarcador, y la otra obra del Capital, algo un poquito más específico, se dejó afuera. Yo creo que pues suficientemente representativo de ese sistema era el Manifiesto. Aquí lo tenemos en el lugar número 8. Después, en el lugar número 7, tenemos a la crítica de la razón pura de Kant. Aquí la tenemos en una edición que también lleva muchísimo tiempo en mi biblioteca, la de Editorial Porrúa, aunque es la única que tengo, pero también quería enseñarles estos libros de Gredos: Crítica del Juicio, que es la Ilustración, El conflicto de las facultades, y Fundamentos para una metafísica de las costumbres, Crítica de la razón práctica, que son libros que pude conseguir en estas ediciones, pero la Crítica de la razón pura se me escapó en esta magnífica versión, en estas magníficas ediciones, no la pude conseguir, así que tan solo la tengo aquí.
pero también hay una versión muy especial que les quiero enseñar, ni más ni menos que la Crítica de la Razón Pura en edición en alemán. No tengo el nivel en alemán para poder leerla así en el idioma original, pero aquí está. Ojalá que algún día profundice lo suficiente en mis estudios en el idioma alemán. Es Kritik der reinen Vernunft, así se diría más o menos en alemán. Aquí está, estas joyas que me hicieron en su momento el favor de traerme desde Alemania. Bueno, esa es el número 7. Ahora si nos vamos con el número 6, tenemos La Caverna, ya saben, La República de Platón. Aquí también tengo la fortuna de tener las obras completas de Platón en mi biblioteca, y el número 4 correspondiente a los diálogos de Platón corresponde a La República. Bueno, este es el número 6. También tenemos, por supuesto, al número 5. Obviamente, pues todas estas, todo el top 10 son obras de primerísima importancia. En este número, en el número 5, tenemos a Los Principia Mathematica de Isaac Newton, pues una obra fundamental en el mundo de la ciencia, ni más ni menos que el libro que vino a poner orden en el mundo de la física clásica, y que después este mundo de la física clásica sería extendido por el gran genio de Albert Einstein. Hay algunos que consideran que Newton fue más importante, otros que son partidarios de Einstein. Bueno, en esa polémica no nos vamos a meter en este video, pero sí tenemos que mencionar que el número 4 es uno de mi especialidad, ni más ni menos que El origen de las especies de Charles Darwin, que bueno, pues sí ha tenido repercusiones enormes en todo ámbito. Pues lo mismo se puede decir que el de Newton, pero pues nos hace reflexionar este libro mucho acerca de nuestros orígenes como seres humanos. Curiosamente, una visión contrapuesta a lo que nos da el libro número 4 lo podemos encontrar en los libros que van del número 3 al número 1. Vamos a meternos ya en el top 3. Y en el número 3 tenemos a estos libros, a la Biblia, pero no exactamente a la Biblia. Tenemos el autor de esta lista, Martin Seymour Smith, decidió dividir a la Biblia en dos partes, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahorita les voy a enseñar la versión de la Biblia que es la que yo leí, pero se me hizo interesante mostrarles que es la versión interlineal, la versión bilingüe del Antiguo Testamento en hebreo y en español. Aquí, por supuesto, comienza con el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y es bien interesante tener esta obra interlineal hebreo-español. Aquí está, y los demás libros del Antiguo Testamento también están aquí. Es una edición muy valiosa para mí, una edición que yo estimo mucho. Los libros proféticos, bueno, empezaríamos aquí con los libros históricos, la segunda parte de los libros históricos y los libros poéticos y los libros proféticos. Pero ahora tenemos que irnos con el segundo lugar, y el segundo lugar, pues ya se los dije hace unos momentos, es el Nuevo Testamento. Déjenme poner por aquí a los libros de Crítica de la Razón Pura en alemán. Vámonos con el Nuevo Testamento, y aquí se me hizo interesante mostrarles esta versión interlineal también, así como esa del Antiguo Testamento, pero en este caso la del Nuevo Testamento, griego-español. Entonces es una curiosidad que tengo aquí. No es la Septuaginta como tal, y esta es una versión muy parecida a esta, aunque no tan completa y no de tanta calidad, de las epístolas, de las epístolas del Nuevo Testamento y del Apocalipsis. Entonces no es una versión tan completa como esta. Y también, ya hablando de Biblias completas, tengo la fortuna de contar con la Vulgata de San Jerónimo, la versión Colunga Turrado. Aquí está la versión de la Vulgata,
y les presento la versión de la Biblia, que esta es la que yo leí y que les recomiendo muchísimo, que es la versión de la Biblia de Jerusalén. Aquí la tenemos. Esta fue una lectura muy, muy interesante. Aquí está el número 2 y el número 1. Ahora, perdón, el número 3 y el número 2. El número 1 va a ser súper polémico para el contexto en el que pues, nos desarrollamos los que vivimos en países de habla hispana. Híjole, a ver qué van a pensar ustedes. No es mi culpa, o sea, es una... y tampoco es una cuestión como tal de Martin Seymour Smith. O sea, recuerden que finalmente él no los puso por orden que considera un orden de importancia, los puso por orden cronológico. Insisto en eso, tampoco yo fui el autor de la lista, fue Martin Seymour Smith. Y quien acomodó la lista por orden de importancia fue la inteligencia artificial de Grok. Tampoco yo tuve que ver en eso. El número 1 es el Corán. Aquí les enseño mi edición bilingüe, mi edición en árabe-español. A ver, ¿por qué el Corán está en primer lugar y el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento están en segundo y en tercer lugar? Yo creo que la respuesta es muy obvia. Supongo que habrá sido por el hecho de que estén separados. Si Martin Seymour Smith hubiera puesto la Biblia como un solo libro en lugar de separarlo en Antiguo y Nuevo Testamento, yo creo que efectivamente la Biblia hubiera estado en primer lugar y ya el Corán se hubiera ido para el segundo lugar. No estoy queriendo decir nada con eso, o sea, realmente yo soy una persona que ejerce totalmente la tolerancia religiosa. A mí no me afecta que el Corán esté en primer lugar y que la Biblia esté en segundo lugar. Finalmente, pues esa es una cuestión que salió por decisión de Grok. Él hizo el análisis y... pues esto fue lo que resultó, pero así como no me molesta que ni tendría por qué, ni tendría por qué que el Corán salga en primer lugar, pues sí supongo, les repito ese argumento, que si la Biblia hubiera salido como un todo, como un libro unitario, me imagino que habría salido en el primer lugar de la lista y el Corán hubiera salido en segundo lugar. Ya si ustedes no están de acuerdo en eso, bueno, pues ahí pueden poner sus observaciones en los comentarios. Como les digo, realmente a mí eso es algo que no me afecta grandemente. Ahora, si quieren, si tienen algún motivo de indignación en cualquier lugar de la lista, que ustedes digan que claramente hay libros que deberían de estar y que no están, o libros que están y que no deberían de estar, o están en completo desacuerdo con algunas de las inclusiones que deberían de estar, algunos más atrás, algunos más adelante en la lista, bueno, pues ahí eso tendrían que discutirlo con Grok, que fue el que tuvo el criterio, y ahí les pongo los criterios en el primer comentario del video. Ahí les voy a poner cómo me explicó a mí Grok que tomó la decisión para poner unos libros antes y otros después, y si están en desacuerdo con algo todavía más fundamental, que es en la misma estructura de la lista, pues ahí se tendrán que comunicar con el autor, con Martin Seymour Smith, pero lo tendrán que hacer por Ouija porque él se murió desde 1998. Bueno, yo no tuve nada que ver con esta lista más que el hecho de difundirla aquí en mi canal de Only Books. Y ahora sí, hemos llegado al final. Qué cosa más desgastante, pero al mismo tiempo qué cosa más apasionante y más intensa el haberles presentado esta lista, y es la primera de muchas, ¿eh? O sea, finalmente se pueden hacer listas de los mejores 100 libros de terror, los mejores 100 libros de novela policíaca, de ciencia ficción, las mejores 100 novelas de todos los tiempos, los mejores 100 libros de filosofía, los 100 libros más difíciles, y ya iré tomando decisiones acerca de qué tipo de listas y cuántas listas les voy a incluir aquí en el canal de Only Books. No olviden suscribirse, no olviden darle like y no olviden, si es que está dentro de sus posibilidades y dentro de sus gustos, unirse como miembros del canal de Only Books. Ahí vean las condiciones, analícenlas, y ya no me queda más que agradecerles que hayan estado aquí y decirles que yo soy Roberto y que nos vemos muy pronto.